Casi todo el mundo ha oído hablar alguna vez del número pi, aunque no tengan idea de lo que es, de su valor o de para qué sirve. Pero lo que seguramente pocos conocen es que se tardaron siglos en determinar una buena aproximación, en demostrar que es irracional, así como en asignarle su nombre, que proviene de la inicial de las palabras de origen griego periferia y perímetro de un círculo. Al principio pi era conocido como constante de Arquímedes o constante de Ludolf, en honor a sendos matemáticos, y no fue hasta 1748 cuando Euler popularizó su uso y pasó a llamarse simplemente pi. Pero para empezar por el principio debemos remontarnos casi 4 milenios en el pasado. En concreto a Egipto, sobre el año 1660 a.C. El escriba Ahmes empleó un valor aproximado para el área del círculo mediante la de un cuadrado cuyo lado es igual a 8/9 del diámetro de dicho círculo. El papiro de Rind original se encuentra en el Museo Británico. No fue hasta el siglo III a.C. cuando a Arquímedes se le ocurrió circunscribir e inscribir polígonos regulares de n lados en circunferencias de diámetro 1, calcular el perímetro de dichos polígonos y determinar que por fuerza el perímetro de la circunferencia sería un valor comprendido entre ambos perímetros. Cuantos más lados tenga el polígono, más pequeño será el error de aproximación. Él comenzó con hexágonos, pero el pobre hombre no disponía de calculadoras ni pantallas digitales gigantes, así que tuvo que parar en 96 lados. En el año 20 al ingeniero romano Vitruvio se le ocurrió medir la distancia recorrida en una revolución de una rueda de diámetro conocido, y aproximó pi como 25 octavos. En el siglo II, Ptolomeo mejoró esta aproximación con el cociente 377 entre 120. Mientras tanto, en China, hacia el año 120, el astrónomo Zhang Hen dedujo la razón entre el volumen de un cubo y la esfera inscrita y se convirtió en uno de los primeros en usar la aproximación de pi como raíz de 10. Sin mejorar a Ptolomeo. Poco después, Liu Hui usó un polígono de 3072 lados con el método de Arquímedes y sugirió que 3,14159 era una buena aproximación. Pero por parte de China el premio es para Zhu Chongzi, quien a finales del siglo V aproximó pi correctamente con 6 decimales y hasta propuso dos aproximaciones racionales, 22 séptimos y 355 entre 113. La segunda era tan acertada que no fue superada hasta el siglo XV, 900 años después. También a finales del siglo V se trabajaba en la India. Destacan las aproximaciones de Aryabhata, las cuales fueron desestimadas por Brahmagupta en el siglo VII, quien seguía defendiendo el valor de raíz de 10. Pobrecillo. Hacia el 1400, usando series, Madhava consigue superar la aproximación de Zhu Chongzi añadiendo 5 dígitos más. También en el siglo XV el matemático persa Ghiyas al-Kashi batió el récord. Fue capaz de calcularlo con 9 dígitos empleando una base sexagesimal, lo que equivale a 16 dígitos en base decimal. Volviendo a Europa, el método más popular aquí seguía siendo el de Arquímedes y los polígonos. Este fue usado por el famoso Fibonacci en el siglo XII, por el flamenco Adrian van Romen, quien obtuvo en 1563 16 dígitos correctamente igualando al persa, y por François Viet en el siglo XVII, quien usó un polígono de nada menos que 393.216 lados para obtener correctamente nada más que 9 decimales. El alemán Ludolf van Zeulen calculó los 35 primeros decimales en 1610, y estaba tan orgulloso de ello que mandó grabarlos en su lápida. Tan popular era que durante muchos años en Alemania denominaron a pi número ludolfiano. Pero por esta época ya estaban ganando fuerza las series. El matemático inglés John Wallis desarrolló en 1655 la conocida serie producto de Wallis como aproximación de pi medios. 10 años después, Newton desarrolló una serie para el arcoseno de x, tomó x igual a un medio y obtuvo una serie para pi sextos. A finales de siglo, en 1699, Edmund Halley sugirió a Abraham Sharp el uso de la serie de Gregory, y de esta forma Sharp aproximó correctamente 71 dígitos decimales de pi usando alrededor de 300 términos de dicha serie y tomando x como 1 entre raíz de 3. El francés Thomas de Lagny imitó este método el siglo siguiente y obtuvo 127 dígitos, de los cuales solo 112 eran correctos. Leibniz también había aportado su grano de arena, calculando de una forma más complicada en 1682 la serie que lleva su nombre como aproximación de pi cuartos. A estas alturas parece lógico pensar que los matemáticos ya empezaban a sospechar que los decimales de este número no acabarían nunca.
Pero eso no tenía por qué ser un impedimento, porque los decimales de 1/3 raíz de 2, por ejemplo, también son infinitos y no por ello hace falta infinito papel para expresarlos. Pero el número pi no tenía aún tanta suerte, al menos de forma oficial. Hasta que el inglés William Outred empleó la letra griega pi para el famoso cociente, y fue nuestro famoso Leonhard Euler quien popularizó su uso en 1737, consolidando la notación que usamos en el presente. Euler también dividió los números irracionales en algebraicos, los que tienen una expresión, como las raíces, y trascendentales, aunque se le atribuye a Leibniz la denominación del término trascendental un siglo antes. Pero no podemos abandonar el siglo XVIII sin mencionar a Johann Heinrich Lambert, quien demostró formalmente en la década de 1760 la irracionalidad de pi. No fue hasta 100 años después cuando en 1882 Carl Louis Ferdinand von Lindemann publicó una demostración de que pi es trascendental, usando un método parecido al que había permitido 9 años antes a Charles Smith demostrar que el número e tampoco es algebraico. Hay varios artículos en la descripción. Los últimos cálculos destacados antes de la aparición de las computadoras son del esloveno Jurji Vega, quien en 1789 averiguó los 140 primeros dígitos, de los cuales 126 eran correctos, superando el récord de Thomas de Lagny. Estos 140 dígitos se mantuvieron 52 años, hasta que en 1841 William Rutherford calculó correctamente 152 de los 208 que había estimado. Años después, William Shanks obtuvo 707 decimales en 1873 tras un trabajo de 20 años. Pero en 1944 un matemático llamado D.F. Ferguson encontró un error en el dígito 528 de Shanks, invalidando por tanto todos los siguientes. No contento con eso, 4 años después Ferguson recalculó pi hasta 808 decimales con ayuda de una calculadora electrónica. Por más que lo he intentado, no he encontrado apenas imágenes o referencias de este señor, pero dejo enlaces abajo. Con la aparición de las computadoras, el trabajo que a un matemático le llevaba horas podía ser realizado en segundos. El primero en romper el récord fue un ENIAC, en el año 1949, obteniendo en 70 horas 2037 cifras decimales. Muchos otros ordenadores fueron batiendo récords con los años, destacando sobre todo los trabajos de los ordenadores de IBM. Uno de ellos obtuvo en el 66 250.000 decimales en solo 8 horas y 23 minutos. En 2009 se batió el récord de 2002, una supercomputadora de Tsukuba System compuesta por 640 computadoras que juntas consiguen una velocidad de 95 teraflops, consiguió calcular en 73 horas y media más de 2 billones y medio de decimales. En 2016 se superó este récord llegando a los 22 billones. El último récord es de 2019, en concreto del 14 de marzo, hace hoy 2 años, cuando Emma Haruka Iwao batió el récord suizo de 2016. Con ayuda de los ordenadores de Google, en solo 111 días, Emma ha calculado más de 31 billones, y además con un easter egg, pues la cifra exacta es 31.415.926.535.897. Representación que coincide con los 13 primeros dígitos del número pi. Mucha gente se pregunta qué utilidad tiene realmente calcular con tanta precisión tantos dígitos decimales de pi. Es una cantidad tan grande que escribirlos al ritmo de 1 por segundo nos llevaría casi 1000 años. Pero sí que es cierto que las representaciones de los decimales infinitos de ciertos números como pi permiten a los matemáticos generar teorías sobre las distribuciones aleatorias. Y es una buena forma de poner a prueba y estimar la potencia de los ordenadores modernos. Desde luego, Arquímedes estaría orgulloso.